Bienvenido a tu programa ¿Sabes cómo se hace? Hoy te enseñaremos cómo se fabrican dos de los productos que utilizas en la vida cotidiana. En esta ocasión vamos a dar un paseo por una fábrica de colchones y también sabremos de qué manera se fabrican los focos. ¡Acompáñanos! Hoy en ¿Sabes cómo se hace? ¿Sabías que hoy en día existen algunos colchones que nos ayudan a mantener alejados a los moscos? Otros que están hechos para relajar los músculos o que evitan la aparición de gérmenes como ácaros. ¿Sabes cuántos tipos de colchones existen? ¿Por qué es importante cambiarlos de posición? ¿O cómo se hace para que sean resistentes al fuego? En este programa vamos a conocer la forma en que se fabrican. El colchón es uno de los objetos más importantes de nuestra vida cotidiana, pues gracias a este podemos conservar nuestra salud y reponer durante la noche las energías que hemos gastado en el día anterior. Se trata de una pieza almohadillada y flexible que se coloca sobre una base de cama. Este objeto fue creado por la necesidad de tener una superficie que pudiera proporcionar comodidad durante el sueño o para descansar en tiempos cortos. Probablemente los primeros cojines eran un montón de hojas y hierbas cubiertas con pieles. Después comenzaron a utilizar paja para dormir sobre ella. Después se confeccionó el primer colchón como tal, cuando utilizaron la paja, trapos, semillas o cáscaras para rellenar un saco en lugar de dejarlos esparcidos. En sus inicios, los colchones eran rellenados con lana de borrego, y como producto de uso cotidiano, se comenzaron a vender en Europa tras la época de las cruzadas, pues para entonces las personas ya empezaban a adoptar la costumbre árabe de dormir sobre cojines. El interior de un colchón consiste en una capa de tela y espumas que está reforzada por un armazón, fabricado con alambres de hierro o acero en forma de resortes, cuyo espesor es de aproximadamente 2 milímetros. Los resortes se fijan en la parte superior e inferior a una varilla de contorno de acero. El armazón se suele proteger mediante un manto de fibras a la que se puede añadir una plancha de espuma de poliuretano. En sus esquinas se encajan cantoneras de espuma para dotarle de mayor consistencia. Sobre ellas se colocan las tapas. La tapa está compuesta por una tela de materiales y diseños variados: damasco, piqué, nylon o algodón, que se acolcha con una o varias planchas de espuma de poliuretano o de látex. Así, la firmeza del colchón dependerá de la altura del armazón de acero, así como del número y la densidad de resortes que contenga. Las partes laterales también se acolchan con la misma tela y se cosen a las capas por medio de rellenos. En algunos productos se hacen pequeños orificios o se insertan válvulas de ventilación que permiten la circulación del aire durante la noche. Para hacer un colchón se necesitan distintas materias primas como metal, espumas textiles y otros. Desde varias partes de la República Mexicana llegan los materiales que servirán para fabricar todas las partes de un colchón: las fibras textiles, los materiales para hacer espumas, las telas, residuos de las telas, planchas de acoginamiento, metales para fabricar el armazón, el poliuretano y todas las materias primas. Lo primero que se hace al fabricar un colchón es el armazón. Para ello, se forma un marco de alambre de acero al alto carbono, lo cual hace que el metal sea más durable. Entonces, un operador se encarga de meter los alambres a un troquelador que cortará las piezas y hará los dobleces de las esquinas en series de 4 alambres. Durante 1 hora, este trabajador hace aproximadamente 200 marcos perimetrales de armazón. Para formar el soporte de cualquier colchón, es necesario tener una estructura con resortes que le den el amortiguamiento y durabilidad necesarios, ya que de otra manera serían casi desechables por la corta vida útil que tendrían.
Así, en esta máquina los alambres de acero son moldeados en forma de espiral para hacer los resortes que después formarán el armazón metálico del colchón. Todos los resortes reciben después una carga eléctrica de aproximadamente 75 voltios, lo que les proporciona una temperatura que les permitirá tener cierta resistencia con el paso del tiempo. En esta otra máquina se producen los resortes para colchones ortopédicos. Estos productos se distinguen por estar embolsados de manera independiente y por tener un mayor número de vueltas en espiral, pues entre más círculos tenga el resorte, más resistente y fino será el producto. Los resortes ya embolsados se transportan en bandas de tela que posteriormente serán cortadas de acuerdo con el tamaño del producto. Se les adhiere pegamento y se van agrupando por bloques que formarán la base del armazón ortopédico. Esta fábrica utiliza 7 aparatos para hacer diferentes resortes, dependiendo del tipo de producto que se vaya a fabricar. Por ejemplo, si se van a hacer colchones matrimoniales, cada una de las máquinas genera cerca de 23,000 piezas que servirán para elaborar 90 armazones de colchones matrimoniales. Los resortes, una vez formados, se juntan en series. Otra máquina ensambladora los une en grupos de 16 piezas de ancho y 27 de largo, lo cual puede variar según el tamaño del colchón a formar, y se unen en las partes superior e inferior por medio de un alambre que se doblará en forma de gusano o espiral mediante un sistema computarizado. El alambre entra por esta parte y va formando la espiral que unirá en un solo bloque todos los resortes, de manera que se vaya formando el armazón. Los armazones pasan luego a una fase de engrapado, en la que se unirán con el marco perimetral, lo que le dará mayor solidez al colchón. En las esquinas, el armazón es ensamblado con piezas más grandes para darle mayor fuerza. A estos armazones se les introduce en un horno de alta temperatura para garantizar un mayor tiempo de vida útil. En este horno de gas se le somete a 240 grados centígrados durante 20 minutos y por lo general se hornean en series de 40 armazones por vez. Una vez que los armazones dejan el horno, adquieren color dorado, muy distinto al gris opaco que tenían antes de ser calentados. Otra fase de fabricación consiste en juntar los materiales textiles, unirlos y coserlos para formar el acoginamiento exterior del producto. Para tener un material que sirva de soporte a todo el colchón, le ayude a conservar por mucho tiempo su vida útil y pueda darnos el mayor confort, existen fibras textiles con las cuales no solo daremos acoginamiento desde la parte interior, sino que también nos ayudará a aislar el fuego que pudiera generarse al quemar el producto con un cigarrillo o en caso de incendios accidentales. Otro de los materiales es la espuma o plancha de acoginamiento, que sirve para mantener la densidad del colchón por debajo del forrado y de los cuales existe una gran variedad que proporcionan al producto diferentes texturas y durezas, dependiendo del uso que se vaya a dar, ya sea para uso doméstico, de hospitales, de descanso infantil, etc. Por ejemplo, la espuma de alta densidad posee una tecnología tan avanzada que es capaz de adaptarse al cuerpo y luego recobrar su forma original gracias a una característica denominada Memory Foam. Los materiales que se utilizan para el acoginado son poliuretano, fibra de nylon, del chrome, textiles diversos y espuma de poliuretano. Esta máquina se llama capitoneadora y sirve para unir los materiales de telas y fibras del forrado en una sola pieza que será la parte superior del colchón, o el capitoneado. Posteriormente se cortan los extremos de esta colchoneta para ajustarla al tamaño exacto del colchón. Después, el capitoneado o colchoneta de colchón llega a una fase de costura para unir los extremos y fortalecerlos de manera que no se desgarre la tela que estará a las orillas del producto. En esta parte se elaboran las capas con bisagra para poder unir el capitoneado con el armazón.
Posteriormente, los capitoneados y tapas con bisagra ya unidos llegan a otra área en la que se les agregará la etiqueta de marca y de especificaciones técnicas de calidad para recomendar al consumidor el máximo aprovechamiento. En las líneas de producción se van preparando los acoginamientos y aislantes, capitoneados y armazones en diferentes etapas, durante las cuales varios operadores maquilan los materiales, es decir, se montan en varias bandas de transportación para que los operadores ensamblen poco a poco el colchón. La tapa con bisagra se une al acoginamiento aislante que va encima del armazón. Luego se engrapa y se procede a hacer lo mismo con el otro extremo. Se agregan nuevos aislantes en las 4 esquinas y se une la tela lateral o cajón que forrará el costado de la pieza. En otra línea de producción se procede a coser el primer forro. Luego se adhiere con pegamento la plancha de acoginamiento al colchón y el capitoneado a la plancha de acoginamiento. Hay un sinfín de variedades en lo que se refiere al acoginamiento, ya que pueden tener diferentes suavidades y resistencias dependiendo del uso que se les dé y del peso corporal que tenga el usuario de este producto. Otro de los procesos consiste en coser el forro exterior con el capitoneado en los costados, de manera que el producto quede prácticamente acabado. Luego, los productos son empacados en bolsas de plástico para darles un mayor cuidado y garantizar su limpieza cuando lleguen al punto de venta. Algunos de los colchones que se hacen en esta fábrica están diseñados para mantener fuera de nuestro organismo a los molestos moscos que suelen aparecer y nos quitan el sueño. Otros productos ayudan a mantener la piel más fresca por los materiales utilizados en los textiles que tienen contacto con nuestro cuerpo. Otros colchones sirven para evitar la proliferación de gérmenes como ácaros, que a la larga son nocivos para la salud. Y hay algunos que, gracias a sus telas impregnadas de hierbas, sales y minerales, producen un mayor relajamiento muscular. Esta fábrica de colchones produce aproximadamente 1,000 productos al día, dependiendo de la temporada del año, y produce más de 35 tipos. De hecho, existen colchones para distintos usos, para hotelería, hospitales, guarderías y de uso doméstico. Desde ahora ya sabes cómo se fabrica el colchón en el que todas las noches te acuestas a descansar. Esperamos que esta información te haya servido para conocer cómo es que se hace un objeto más de la vida cotidiana. Pero no te vayas, porque en unos momentos te vamos a mostrar la forma en que se fabrican los focos de tu casa. ¡Acompáñanos! Ahora vamos a dar un paseo por una fábrica de focos, para que sepas de qué manera se fabrican. ¡Acompáñanos! Un foco o lámpara incandescente es un objeto óptico que está hecho para proyectar la luz desde una esfera de cristal hacia un área específica. Principalmente se usan para iluminar casas, canchas deportivas, alumbrado público y ornamental de edificios y monumentos importantes, anuncios de publicidad y para la seguridad privada. También sirven como instrumentos muy útiles para la televisión, las artes escénicas como el teatro, el cine y todo tipo de espectáculos en general. Los focos son mucho más que una fuente de luz para una casa, oficina o cualquier lugar que se requiera iluminar. Estos objetos también te permiten crear ambientes muy especiales que tú deseas tener, y eso dependerá de la iluminación que elijas. En 1878, el matemático y físico inglés Joseph Wilson Swan se volvió famoso por haber logrado la iluminación con electricidad. Un año después, en 1879, Thomas Alva Edison creó una bombilla capaz de mantenerse prendida por 40 horas. Hoy en día existen 4 tipos básicos de focos: halógenos, fluorescentes, decorativos e incandescentes. Un foco incandescente está compuesto por varios materiales que sirven para conducir la electricidad, evitar la entrada de aire y generar el haz de luz que se forma en la bombilla. Consta de un filamento de wolframio, también llamado tungsteno, que es muy fino y está encerrado en una esferilla de vidrio en la que se ha quitado todo el aire y está relleno con un gas especial
para evitar que el hilo de metal o filamento se desgaste con moléculas de oxígeno por las altas temperaturas que debe alcanzar. Las bombillas tienen un vacío en su interior para impedir que el aire reaccione químicamente con el filamento caliente y lo fundan. A medida que se va extrayendo el aire, quedan menos moléculas del mismo que podrían acelerar la evaporación del tungsteno. De esa forma, se le da más vida útil al foco. El casquillo sirve para fijar la lámpara en un portalámparas, por medio de una rosca o una bayoneta. El primer elemento que se elabora para la fabricación de un foco es el tubo de vidrio con borosilicato. Estos cilindros miden aproximadamente 1 metro y poseen propiedades térmicas y de resistencia para usarlo en las partes internas del foco. Es decir, que el calor, la suciedad y demás factores ambientales no le deben afectar. Cada uno de los tubos servirá para hacer unos 40 soportes internos del producto. Aquí llegan todas las materias primas. En esta bodega se introducen los materiales para fabricar el foco: las bombillas, los tubos de vidrio, los electrodos, los filamentos, los materiales gaseosos, los casquillos y los soportes. Estos son los filamentos que se utilizan para un foco convencional. Están hechos de un metal llamado tungsteno, que puede calentarse al rojo vivo, pero sin fundirse y dura mucho tiempo. Estos son electrodos para un foco convencional, los cuales conducen la electricidad desde la base del foco hasta el filamento. Estos son alambres de molibdeno, que soportan a los filamentos y pueden calentarse también a altas temperaturas, pero sin brillar tanto como el tungsteno. El proceso de fabricación del foco en realidad inicia en la máquina de Flair. Aquí se pueden hacer aproximadamente 6.000 piezas al día, aunque por lo general se hacen unas 5.000. Las flamas de esta máquina se producen con gas LP y dióxido de azufre. Este último se usa para que a la hora de hacer la boquilla de vidrio, la pieza no se rompa. Esta máquina produce temperaturas aproximadas a los 350 grados centígrados. Luego, los tubos se abocardan en forma de campana y se cortan a la medida que requiere el foco. Esta fábrica tiene 4 máquinas de Flair y cada una procesa tubos de diferentes diámetros. Entre más grueso es el Flair, el foco tendrá mayor capacidad de iluminación. Los tubos de Flair pueden medir de 7 a 12 milímetros de diámetro. El último pulido se hace con fuego a la parte inferior, de manera que no tenga filo y sea plana en la orilla, lo cual hace que tenga mayor resistencia ante impactos que podría tener en otras partes del proceso de producción. Una vez formado el soporte, se le quita el filo del otro extremo. Los casquillos del foco son las bases que se enchufan al socket y que reciben la electricidad. Cerca de 100.000 piezas por temporada de producción llegan a la fábrica desde Estados Unidos y luego son procesados en esta máquina para que puedan ser adheridos al foco. Se les impregna pegamento en la parte interna para que puedan adherirse a la bombilla. Esta máquina tiene capacidad para colocar pegamento a unos 12.000 casquillos. Una vez que lo tienen, se les agrupa en series de 320 piezas. Si sobran, se guardan en un refrigerador para que puedan ser aprovechadas posteriormente. La fábrica que estamos viendo produce focos para el mercado nacional y para exportación, hacia países como Estados Unidos, Canadá y Chile, así como parte de Sudamérica y Medio Oriente. Luego sigue el armado de vástagos y montaduras. El vástago es la parte interna del foco. Se compone de un tubo de vacío, 2 filamentos, electrodos y un Flair. Lo primero que se hace es aplanar la parte superior del soporte cristalino. Posteriormente se introducen los electrodos y en otra etapa el tubo de vacío. Con calor se une el tubo de vacío al Flair, pero el vidrio se debe calentar poco a poco para que no se truene. Los 2 sopletes que calientan la parte inferior del vástago hacen que se encoja y achate el vidrio, para que queden totalmente unidas estas piezas.
Luego, se les hace un orificio en la parte superior que permitirá la entrada de unos gases especiales para que pueda funcionar el foco. Posteriormente, dos piezas terminan de sellar el vidrio con el tubo de vacío para que tengan el orificio por donde entrarán los gases. Enseguida, se les hace un planchado de la fecha de fabricación y se les enfría con aire. Pero después vuelven a ser calentados para darle mayor resistencia al cristal. En la siguiente fase se les introducen los filamentos. La máquina toma un vástago, acomoda los electrodos, los prensa y los dobla en forma de ganchos para que soporten los filamentos. Después de doblar los electrodos, la máquina calienta de nueva cuenta la punta del tubo de vacío para que una vez fundida, se les introduzca los soportes. Así es como la montadura termina de construirse. Luego, el filamento se baña en fósforo, lo cual tiene como función hacerlo reaccionar químicamente con el poco o mucho oxígeno que pudiera quedar en el bulbo. El tercer proceso es el de la máquina de sello. Se introduce la montadura y la bombilla. Por medio de calor, estos elementos se fundirán en donde se juntan la parte inferior del flare con el cuello del bulbo. Posteriormente, se expone lo que será el foco a una serie de flamas generadas con gas LP y oxígeno. Estas flamas lo calientan poco a poco para que no se quiebre, a unos 400 grados centígrados. Pero cuando se trabaja con vidrios duros, las temperaturas alcanzan entre 500 y 600 grados centígrados. En esta parte, la montadura y la bombilla quedan totalmente fundidas y se corta la parte de abajo. En otro molde, se deforma el vidrio y se le inyecta aire para hacer el modelo exacto de la parte que se unirá con el casquillo. En la máquina de vacío, el foco es despojado de todo el aire. Al llegar a la segunda estación de esta fase, se le agrega gas nitrógeno y se le vuelve a generar vacío. De nueva cuenta, se agrega nitrógeno y se enfría repitiendo el proceso 5 veces, lo que sirve para lavar la atmósfera del foco. Otra fase consiste en introducir la mezcla de gases que contendrá el foco, argono criptón y nitrógeno. El foco ya hecho se expone a una bobina de alta frecuencia para verificar que el gas contenido sea el correcto y no tenga oxígeno en su interior, ya que de otra manera, este será inservible. El tubo de vacío se procede a calentar y se estira para sellarlo bien. Después, los focos pasan a una banda de transportación en la que se coloca el casquillo manualmente a la bombilla. Y en otra máquina, se calientan para que el cemento se pegue al vidrio. Se acomodan las puntas de los electrodos, se cortan y se sueldan al casquillo. En el área de flasheo, se le aplica electricidad de menor a mayor voltaje al foco para templar el filamento, de manera que se vuelva más resistente. Una vez hecho esto, el foco queda prácticamente terminado. En esta parte del proceso, a los focos se les hace una prueba y los agrupan en lotes para que sean pintados, protegidos con una capa de recubrimiento y empacados. Antes de mandarse al mercado, estos productos pasan por un último control de calidad. En este laboratorio se les realiza una prueba de vida acelerada. Consiste en aplicarles voltajes excesivos durante semanas. Es decir, que en 15 días un foco de muestra se mantiene prendido de manera ininterrumpida. Y posteriormente se revisa si fueron fundidos y cuántos de ellos resistieron. Si se descompone muy rápido, todo el lote se rechaza. Cuando la mayoría de esta muestra resistió mucho tiempo, se les aplica una segunda prueba, pero con menos voltaje. Otra es la prueba de luminosidad. En un fotómetro de incandescencia se ajusta el voltaje que corresponde al foco que se va a medir. Se coloca este y se cierra el dispositivo y finalmente se mide el número de unidades de iluminación. Actualmente existen muchos tipos de focos que generan una luminosidad muy alta con un bajo consumo de electricidad y que son más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, las lámparas incandescentes aún tienen muchas aplicaciones. Por lo general, un foco convencional para uso doméstico debe durar cerca de 1000 horas, pero hay otros productos para uso industrial que pueden durar 8, 10 y hasta 20.000 horas.
Ahora ya sabes de qué está compuesto y cómo se hace un foco. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado y te sirva de mucho. No te pierdas la siguiente emisión de ¿Sabes cómo se hace? Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.